Rodrigo nunca había sido de los que se aventuraban en el amor. A sus 45 años, había construido una vida tranquila y ordenada en la Ciudad de México, donde trabajaba como profesor de literatura en una universidad. Su día a día estaba lleno de clases, libros y noches solitarias en su pequeño departamento decorado con estanterías llenas de novelas clásicas y una que otra planta bien cuidada. La rutina le ofrecía estabilidad, pero en el fondo, había un vacío que no podía ignorar. Por otro lado, estaba Esteban. También tenía 45 años, pero su vida era un torbellino de emociones. Dueño de un taller mecánico y amante de la adrenalina, pasaba sus días entre motores, motocicletas y largos viajes por carretera. Su espíritu aventurero lo había llevado a recorrer gran parte del país en su Harley Davidson, sintiendo el viento en la cara y la libertad en cada kilómetro recorrido. Amaba el riesgo, lo espontáneo y lo impredecible. Ambos, sin saberlo, estaban en busca de algo más. Rodrigo anhelaba una chispa de emoción en su vida, mientras que Esteban empezaba a cansarse de la soledad de la carretera. Fue entonces cuando, por insistencia de amigos, ambos descargaron la misma aplicación de citas. El primer encuentro virtual. Rodrigo no se sentía del todo cómodo con la idea de conocer a alguien en línea. No entendía del todo cómo funcionaba, y cada vez que deslizaba a la izquierda o a la derecha, sentía que estaba participando en un juego que no comprendía. Hasta que apareció un perfil que lo detuvo. Esteban, 45 años. Amo las motocicletas, los viajes y las buenas conversaciones. Siempre en busca de nuevas aventuras. La foto de perfil mostraba a un hombre con una chaqueta de cuero, gafas de sol y una sonrisa confiada. A Rodrigo le llamó la atención, pero dudó. Definitivamente no es mi tipo, pensó. Y sin embargo, algo en la descripción lo hizo detenerse. ¿Buenas conversaciones? Tal vez había más de lo que parecía. Decidió dar el primer paso y envió un mensaje simple pero directo. Hola, Esteban. No sé si soy tu tipo, pero me llamó la atención lo que dices sobre las buenas conversaciones. ¿A qué te refieres con eso? Para su sorpresa, Esteban respondió casi de inmediato. Me refiero a esas charlas que empiezan con un café y terminan a las 3 de la mañana sin que te des cuenta. Esas que no tienen prisa. A partir de ahí, la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Hablaron de todo, de sus trabajos, sus pasatiempos, sus familias, sus experiencias amorosas pasadas. Rodrigo se sorprendió al darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias evidentes, había algo en Esteban que lo atrapaba. Y Esteban, acostumbrado a tratar con gente que solo hablaba de motos y carreteras, se sentía fascinado por la forma en que Rodrigo veía el mundo. Pasaron semanas hablando todas las noches antes de que finalmente decidieran verse en persona. La primera cita, entre libros y motores. Rodrigo llegó puntual al café donde habían acordado verse. Estaba nervioso, vestido de manera sencilla con un suéter de lana y unos pantalones de vestir. Llevaba un libro en la mano, más como una especie de amuleto que como una verdadera intención de leer. A los pocos minutos, la puerta del café se abrió y Esteban entró. Su presencia llenó el lugar. Con su chaqueta de cuero y su actitud relajada, destacaba entre los clientes que bebían tranquilamente su café. Rodrigo lo vio y pensó, definitivamente no es mi tipo, pero me gusta. ¿Rodrigo? Preguntó Esteban con una sonrisa al verlo. Sí, ese soy yo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, y la conversación comenzó con la misma naturalidad que tenían en línea. Esteban contaba anécdotas de sus viajes, de cómo había cruzado el desierto de Sonora en moto, de la vez que se quedó sin gasolina en medio de la nada y tuvo que pedir aventón a un granjero que no hablaba español. Rodrigo, por su parte, le habló de los libros que amaba, de la poesía, de cómo encontraba en las palabras una forma de viajar sin moverse del sillón. Nunca he sido muy bueno con los libros, admitió Esteban, tomando un sorbo de su café. Nunca he sido muy bueno con las motocicletas, respondió Rodrigo con una media sonrisa. Ambos rieron. Un romance que crece entre opuestos. A partir de esa primera cita, comenzaron a verse cada vez más seguido.
A pesar de sus diferencias, había algo en la forma en que se complementaban que los hacía querer seguir explorando su relación. Rodrigo, quien siempre había sido un hombre de rutina y tranquilidad, empezó a dejarse llevar por la espontaneidad de Esteban. Un viernes cualquiera, Esteban apareció en su puerta con 2 cascos de moto. «Vamos, te llevaré a dar una vuelta», dijo con una sonrisa. «¿Estás loco? Nunca me he subido a una de esas cosas. Siempre hay una primera vez». Rodrigo dudó, pero finalmente cedió. Y cuando sintió el viento en su rostro mientras la moto avanzaba por la carretera, comprendió por qué Esteban amaba tanto ese estilo de vida. Por otro lado, Esteban empezó a disfrutar los pequeños placeres de la vida tranquila. Aprendió a apreciar las tardes en casa con una taza de café y un libro en la mano. Se acostumbró al gato de Rodrigo, Dante, quien al principio lo miraba con desconfianza pero que con el tiempo se acomodó en su regazo. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en algo más profundo. Una noche, después de una cena casera preparada por Rodrigo, Esteban lo miró con seriedad. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo. «¿Qué cosa?». «Que siempre pensé que terminaría con alguien como yo. Y ahora, no puedo imaginar mi vida sin ti». Rodrigo sonrió y tomó su mano. «A veces, lo que creemos que queremos no es lo que realmente necesitamos». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía mutua. Y así, entre libros y motocicletas, entre el bullicio de la carretera y la calma de una tarde lluviosa, su amor siguió creciendo. Porque al final, no se trataba de ser iguales. Se trataba de entender que sus diferencias los hacían más fuertes. Se trataba de encontrar en el otro lo que nunca supieron que necesitaban. Y juntos, aprendieron que el amor no siempre sigue un guión predecible. A veces, simplemente te encuentra cuando menos lo esperas, y te cambia la vida para siempre. Segunda parte, construyendo un futuro juntos. El amor entre Rodrigo y Esteban había florecido de una manera que ninguno de los dos esperaba. Con cada día que pasaban juntos, iban descubriendo nuevas facetas el uno del otro, ajustándose a sus diferencias y aprendiendo a amar no solo lo que tenían en común, sino también lo que los hacía distintos. Sin embargo, el amor verdadero no solo se trata de los momentos felices, sino también de superar los obstáculos que aparecen en el camino. Primeros retos en la relación. A pesar de la conexión que habían construido, no todo era perfecto. Rodrigo, con su vida estructurada, a veces sentía que el espíritu libre de Esteban era difícil de manejar. No era raro que un viernes por la tarde, mientras Rodrigo planeaba una noche tranquila de lectura, Esteban apareciera con una nueva locura. «Nos vamos a Acapulco este fin de semana», anunció un día, con su característica sonrisa entusiasta. Rodrigo lo miró con incredulidad. «¿Cómo que a Acapulco? ¿Así, sin avisar?». «Sí, ¿por qué no? Hice una reservación en un hotel frente al mar. Vamos, te vendrá bien desconectarte un poco». Rodrigo suspiró. Aunque adoraba a Esteban, su impulsividad a veces lo sacaba de su zona de confort de una manera demasiado brusca. Sin embargo, también sabía que esas locuras eran parte de lo que lo hacía especial. «Está bien», dijo al final, «pero déjame hacer una maleta decente». Ese fin de semana en Acapulco fue un reflejo perfecto de su relación. Mientras Esteban se lanzaba a nadar en el mar con una energía imparable, Rodrigo prefería quedarse bajo la sombrilla con un libro en la mano, disfrutando del sonido de las olas. Pero al final del día, cuando el sol comenzaba a esconderse, se encontraban en la arena, tomados de la mano, disfrutando del momento juntos. Los fantasmas del pasado. No todo fue tan sencillo. Con el tiempo, ambos comenzaron a enfrentarse a las sombras de su pasado. Rodrigo había pasado tantos años solo que, a veces, temía abrirse demasiado. Había construido muros para protegerse de las decepciones, y aunque amaba a Esteban, a veces le costaba demostrarlo. Por otro lado, Esteban había pasado gran parte de su vida sin comprometerse realmente con nadie. Su espíritu libre le había dado muchas experiencias, pero pocas relaciones duraderas. En más de una ocasión, se encontró luchando contra el miedo de quedarse quieto, de entregarse completamente a algo estable.
Una noche, mientras cenaban en casa de Rodrigo, Esteban dejó su tenedor en el plato y suspiró. A veces me pregunto si estaré hecho para esto. Rodrigo sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Para qué? Para una relación de verdad. Siempre he sido un nómada, alguien que nunca se queda en un solo lugar por mucho tiempo. Y aquí estoy, contigo, sintiéndome más en casa que nunca, pero al mismo tiempo, tengo miedo de arruinarlo. Rodrigo tomó su mano con suavidad. El miedo es normal. Pero el hecho de que estés aquí, de que pienses en esto, significa que esto es real. Yo también tengo mis dudas, Esteban. No soy el más aventurero, no soy alguien que hace locuras sin pensarlo dos veces. Pero si algo he aprendido contigo, es que no hay una sola forma de vivir el amor. Lo estamos descubriendo juntos. Esteban lo miró por un largo momento y luego sonrió. Te amo, Rodrigo. Y yo a ti. Fue en ese momento cuando supieron que, a pesar de sus diferencias, estaban dispuestos a luchar por su relación. Un paso más allá. Los meses pasaron, y cada vez se hacía más evidente que querían compartir más que solo momentos esporádicos. Rodrigo, quien siempre había valorado su espacio y su independencia, comenzó a considerar la posibilidad de vivir juntos. Una tarde, mientras estaban en el departamento de Rodrigo, Esteban lanzó la pregunta sin rodeos. ¿Por qué no nos mudamos juntos? Rodrigo parpadeó sorprendido. ¿De verdad lo dices en serio? Sí. Ya pasamos la mayor parte del tiempo juntos, de todas formas. Mi departamento es más pequeño, y aquí hay más espacio. Además, Dante ya me tolera, bromeó, señalando al gato que dormía en el sillón. Rodrigo lo pensó por un momento. La idea de compartir su espacio lo aterraba un poco, pero al mirar a Esteban, supo que esa era la dirección natural de su historia. De acuerdo, dijo finalmente. Probemos. Mudarse juntos fue un proceso lleno de altibajos. Rodrigo, con su gusto por el orden y la estructura, tuvo que acostumbrarse a la manera despreocupada de Esteban de hacer las cosas. Y Esteban, por su parte, tuvo que aprender a respetar el espacio de Rodrigo y sus momentos de calma. Pero con cada pequeño desafío, su amor se hacía más fuerte. El futuro que se construye día a día. Un año después de haberse conocido, estaban juntos, más felices que nunca. Seguían siendo opuestos en muchas cosas, pero habían aprendido a encontrar un punto medio. Esteban aún planeaba escapadas de último momento, pero ahora las consultaba con Rodrigo. Y Rodrigo, aunque seguía amando sus libros y su tranquilidad, a veces sorprendía a Esteban con pequeños gestos de espontaneidad. Una noche, mientras estaban en la azotea del edificio, viendo las estrellas, Rodrigo apoyó su cabeza en el hombro de Esteban. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Esteban sonrió. Sí. Y no cambiaría nada de esto. Rodrigo sonrió también, sabiendo que, a pesar de todas las diferencias, a pesar de los miedos y los desafíos, habían encontrado en el otro algo que valía la pena luchar. Porque el amor no se trata de ser iguales. Se trata de aceptar, aprender y crecer juntos. Y así, entre motocicletas y libros, entre noches de carretera y tardes de lectura, Rodrigo y Esteban siguieron construyendo su historia, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir.